Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las patologías renales, iniciando primero con lo que son las anomalías congénitas. En sí, las malformaciones congénitas y el desarrollo del riñón y de la vía urinaria son la causa más frecuente de nefropatía terminal en pacientes menores de 21 años y por ende son responsables del 40 al 50% de los casos de insuficiencia renal pediátrica. En sí, algunos pueden ser responsables de eventos o del desarrollo esporádico, sin embargo hay algunos otros que se deben a mutaciones en la línea germinal de genes. Y entre algunas de estas anomalías vamos a tener, primero que nada, la genesia renal. Esta genesia renal básicamente es una malformación congénita poco frecuente que se caracteriza por la ausencia total del desarrollo de uno o de ambos riñones. Entonces, la genesia, por ende, bilateral de ambos riñones es incompatible con la vida. Y por otro lado, la genesia unilateral pues, es muy frecuente y en este caso sí es compatible con la vida cuando no se asocia a otras malformaciones y es algo más común en niños varones. Por otro lado, tenemos la hipoplasia renal. La hipoplasia renal en sí, su nombre lo dice, básicamente es caracterizada por el desarrollo anormalmente pequeño de uno de ambos riñones, lo que puede afectar por ende su función. Generalmente se debe a una inadecuada ramificación del esbozo uretral, lo que resulta pues, en un riñón pequeño y subdesarrollado. Puede ser bilateral y provocar insuficiencia renal o pues, unilateral. Y por otro lado tenemos el riñón ectópico, que es una anomalía congénita de uno o ambos riñones, en el cual estos no se encuentran en su posición anatómica habitual en la fosa renal, y esta condición se debe debido a una alteración en el proceso normal de la migración renal durante la embriogénesis. La ubicación más común de estos mismos es la pelvis. Por otro lado, vamos a tener el riñón en herradura, que su nombre lo dice, básicamente esta anomalía es cuando ambos riñones se encuentran fusionados, y esto generalmente se da por los polos inferiores. Sin embargo, también puede verse en los polos superiores, y le da una apariencia a los riñones de herradura. Y pues básicamente esta unión se da por una banda de tejido renal o fibroso que conecta ambos órganos. Por otro lado, vamos a hablar de lo que son las nefroesclerosis benigna. Entonces, esta básicamente va a involucrar dos procesos principales que van a llevar a la formación de la misma. Primero, el engrosamiento de la media e íntima, que ocurre en respuesta a cambios hemodinámicos, envejecimiento o defectos genéticos. Y por otro lado, el depósito hialino en la arteriola, el cual está causado en parte por la extravasación de proteínas plasmáticas a través de un endotelio dañado. En cuanto a su morfología, macroscópicamente se va a ver de tamaño normal o moderadamente reducido entre 110 a 130 gramos. Su superficie cortical va a tener granularidad fina y homogénea, similar al cuero. Va a haber una pérdida de masa en este caso y volumen cortical debido a cicatrización. Y microscópicamente, en las arteriolas va a haber un estrechamiento de la luz por engrosamiento y alinización de las paredes. También en las arterias interlobulares y arciformes va a haber una hiperplasia fibroelástica y en el parénquima renal va a haber una atrofia isquémica parchada, un poco de atrofia tubular. En cuanto a la clínica, esta no suele causar insuficiencia renal o uremia, aunque puede haber una ligera reducción del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular, obviamente. Sin embargo, ciertos grupos de pacientes hipertensos pues, tienen como un mayor riesgo de desarrollar esta insuficiencia renal, como las personas que tienen ascendencia africana, aquellos con hipertensión más severa y quienes padecen enfermedades subyacentes como la diabetes. Continuando, ahora vamos a abordar la nefroesclerosis maligna. Esta es una forma en sí de nefropatía asociada a la hipertensión maligna o a la fase acelerada de la hipertensión. Por ende, esta patología implica un daño vascular en sí, inicial en los riñones y aumenta la permeabilidad vascular, por ende este daño, lo cual va a provocar necrosis fibrinoide en arteriola, en pequeñas arterias, y, o sea, inflamación, va a provocar trombosis, va a provocar hiperplasia del músculo liso, causando en sí arterioloesclerosis hiperplásica y estrechamiento luminal. Y esta isquemia renal estimula por ende el sistema renina-angiotensina-aldosterona, perpetuando la vasoconstricción y elevando en peor la presión arterial. Entonces, morfológicamente, se va a observar de forma macroscópica que el tamaño va a variar según la duración e intensidad de la enfermedad. Van a haber hemorragias petequiales puntiformes en la superficie cortical, dando un aspecto de picadura de pulga por la rotura de la arteriola. Y microscópicamente va a haber necrosis fibrinoide en la arteriola, que pues, básicamente va a haber un cambio eosinófilo granular en la pared del vaso. Y también se puede ver un engrosamiento de la íntima en la arteria y arteriola interglobular, donde va a haber una proliferación concéntrica de células del músculo liso con capas de colágeno y material proteoglicano asociada a arteriolitis hiperplásica y trombosis. Y pues en la clínica se va a caracterizar por una presión arterial sistólica mayor a 200 miligramos de mercurio y diastólica mayor a 120, acompañada de papiledema, hemorragia retiniana, encefalopatías, problemas cardiovasculares e insuficiencia renal. Y entre los primeros síntomas pues va a haber cefalea, náusea, vómito y deterioro visual. Por otro lado, entre las patologías de la obstrucción del tracto urinario vamos a tener primero la hidronefrosis. Esta hidronefrosis se va a producir en sí por una obstrucción del flujo de la orina, lo que va a generar una dilatación de los cálices renales y una, por ende, atrofia renal progresiva. Y la filtración glomerular en este caso va a persistir temporalmente provocando dilatación retrógrada y presión sobre los túbulos. Eh, Morfológicamente se va a ver de forma macroscópica en donde este riñón va a variar el tamaño según el grado y duración de la obstrucción. Puede estar ligeramente o masivamente agrandado. En casos crónicos puede observarse como una estructura quística de paredes finas entre 15 a 20 centímetros. Microscópicamente se va a ver una dilatación de la pelvidicálisis, va a verse una inflamación intersticial significativa, incluso si en este caso no hay infección, y en casos crónicos hay atrofia tubular cortical
Se puede ver una fibrosis intersticial difusa, amputación de las pirámides y un adelgazamiento de la corteza. Clínicamente va a causar dolor por la misma distensión del sistema. Y los síntomas pues, inicialmente van a depender de la causa subyacente, si son cálculos o hiperplasia. Y pues la hidronefrosis pues, unilateral en sí puede ser asintomática y detectarse por estudio de imagen. Sin embargo, en la bilateral parcial, la incapacidad para concentrar la orina se va a manifestar como poliuria y nicturia. En el caso de la obstrucción bilateral completa, provoca oliguria o anuria y pues es mortal sin tratamiento. Entonces, la urolitiasis en este proceso va a contribuir al obstruir el flujo urinario, generalmente cuando un cálculo se aloja en el ureter, ¿verdad? Y esta obstrucción es lo que va a provocar en sí el patogenia, que es la dilatación de la pelvis renal y los cálices, que aumenta la presión y causan el daño renal progresivo si no se trata. Entonces, ya mencionando la urolitiasis, que esto corresponde básicamente a, o sea, en su patogenia se describen 4 tipos principales de cálculo, en donde vamos a tener el calcio un 70%, otros un 15%, y entre un 5 a 10% son ácido úrico. En sí, básicamente, es como que hay muchas causas que pueden iniciar y preparar los cálculos, pero el determinante más importante en este caso es el aumento de la concentración de los componentes de los mismos de la orina. O sea, básicamente es un cálculo. Y pues esto puede generar también una diuresis reducida, que puede favorecer la sobresaturación en algunos pacientes metabólicamente normales. Y por ende, morfológicamente, si se forman en la pelvis renal, tienden a ser pequeños, con un diámetro medio de 2 a 3 milímetros, y pues pueden tener como un perfil liso o adaptar una forma irregular. Y a veces pues, esta acumulación progresiva de sales provoca en sí como un desarrollo de estructuras ramificadas que se pueden conocer como por los cálculos coraliformes, que dan como un molde en el sistema pélvico y calicial. Y clínicamente, pues en general debido, pues, o sea, el cálculo, los más pequeños en este caso, son los más peligrosos, ya que pues logran atravesar los uréteres, produciendo cólico, y pues es una de las formas más intensas del dolor y pues debido a la obstrucción ureteral. Entonces, los cálculos más grandes no pueden entrar en los uréteres y se mantienen siguientes, por otro lado, en el interior de la pelvis renal. Y hay distintos tipos de cálculos renales, como me estaba mencionando. Están los cálculos de oxalato cálcico, que se asocian con hipercalcemia, hipercalciuria. Están los cálculos de fosfato amónico magnésico, se forman principalmente por infección bacteriana. Y están los cálculos de ácido úrico, que son frecuentes en sujetos con hiperuricemia. Y por último, los cálculos de cistimna, que pues se ven así como que a defecto genético en la reabsorción renal de los aminoácidos. Ahora continuando, vamos a estar hablando un poco sobre lo que son las neoplasias. Y en las neoplasias vamos a tener el carcinoma de células claras del riñón, primero que nada. Este carcinoma es el tipo más frecuente y por ende va a representar del 70 al 80% de los cánceres renales. En sí, la mayoría de los casos son esporádicos, aunque existen formas familiares. En cuanto a su patogenia, se va a observar pérdida de secuencia en el brazo corto del cromosoma 3T, que por ende puede resultar de delecciones o translocaciones cromosómicas. Y esta pérdida incluye el gen BHL, que actúa como gen supresor tumoral. En los factores de riesgo vamos a tener, como siempre, el tabaquismo, la obesidad, que se va a asociar a un mayor riesgo especialmente en los hombres, la hipertensión, enfermedades renales crónicas, como la enfermedad poliquística renal, y exposición a sustancias químicas, como a ciertos carcinógenos, o como compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo. En cuanto a la morfología, este va a tener un patrón de crecimiento que va a variar desde sólido a trabecular o incluso tubular. Y estas células tumorales van a ser redondeadas o poligonales y van a representar un abundante citoplasma claro o granular que va a contener glucógeno y lípido en este caso. Y pues van a tener como que una vasculatura ramificada que puede mostrar área quística y también sólida. Y pues la mayoría de estos tumores en este caso van a ser bien diferenciados, pero algunos pueden mostrar atipia nuclear con presencia de núcleo pleomorfo y células gigantes. Clínicamente va a tener 3 características diagnósticas, que va a ser el dolor postovertebral, una masa palpable y la hematuria. Sin embargo, pues, esto solo se observa en el 10% de los casos y el tumor tiende a ser asintomático hasta que se alcance pues, un tamaño considerable. Por ende, puede llevar a síntomas generales como fiebre, malestar, debilidad y pérdida de peso. La localización es más frecuente de este tumor en metástasis, siempre pues, van a ser los pulmones y los huesos. Por otro lado, tenemos el carcinoma urotelial de pelvis renal, el cual corresponde solo al 15 al 10% de los tumores renales primarios. En cuanto a su patogenia, se van a desarrollar por alteraciones malignas en el urotelio, similares a los tumores de la vejiga urinaria, por exposición crónica, por ejemplo, a tóxicos como analgésicos y por agentes ambientales que pueden inducir pues, al daño en el epitelio que recubre la pelvis renal. Entonces, estos básicamente son los mismos factores de riesgo, es decir, por analgésico, endémico, por exposición ocupacional a productos químicos. Y pues en cuanto a su morfología, vamos a tener que macroscópicamente se van a ver normalmente como que pequeños, visibles, ¿sí? Dentro de la pelvis renal. Pueden ser papilares o planos y pues pueden invadir como la pared de la pelvis renal y también los cálices. Y microscópicamente pues son idénticos a los tumores ureteliales de la vejiga. Se pueden observar focos de carcinoma in situ en urotelio macroscópicamente normal y también puede verse como atipia celular en lesiones preinvasivas. Y clínicamente pues va a causar hematuria al fragmentarse debido a su localización en la pelvis renal y pues pueden bloquear el flujo urinario, lo cual por ende va a provocar que esto pueda ser, o sea, la hidronefrosis pueda ser palpable y pueda tener pues el dolor en el flanco, que y generalmente pues, en este caso se detectan en un estado pequeño pero clínicamente evidente. Y eso sería todo. Muchas gracias.